Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti. Cumplirás tus promesas en mí, en ti descansaré. Tu palabra será mi guía, mi fuerza y mi fe. Ayúdame, Señor, ya no puedo más. Necesito un toque de tu amor que me haga respirar. Por mucho ya pasé, me duele intentar. En tus brazos tómame y abrázame como nunca jamás. Quita todo lo que de mí no te agrada. Al fin entendí que sin ti no soy nada. Podrían pasar 1000 años, Señor, navegando en tristeza y dolor, pero te tengo a ti, te tengo a ti.
Estamos ahora ya dentro de la carta a los romanos. La carta que Pablo escribió a estas personas que vivían en la capital del imperio de aquel entonces, una comunidad formada entre judíos y gentiles, que eran los destinatarios, reciben este tratado de teología. Pablo quería cimentarlos en la fe. Él quería explicar la vida cristiana y las creencias del cristianismo de una manera muy clara. Así que por esa razón, este gran teólogo y apologista de la fe y del evangelio del primer siglo se dedica a fundamentar la creencia que el cristianismo sostiene aún hasta el día de hoy. La carta a los romanos sostiene un tema general y principal que nuclea todas sus partes, y es la justicia de Dios en relación a esta humanidad. Creo que es un tema bastante importante para poder comprender la salvación de nuestra alma, pero también nos ayuda a comprender otros aspectos de Dios, cómo Dios conduce a este mundo, cómo Dios dirige a las personas y cómo Dios las tratará en el día conocido, aquel día del juicio. Recordemos que la salvación tiene tres pilares fundamentales. El primero es la regeneración. Con esto estamos dando a entender la nueva vida que viene de Dios al corazón del pecador. Aquellos que estaban muertos en sus delitos y sus pecados, ahora reciben la nueva vida de parte de Dios. El segundo punto, la segunda pata que sostiene a la salvación es la justificación. Esta palabra es de índole legal o judicial y es cuando el juez declara al acusado inocente, lo hace justo, lo justifica. Y la tercera pata de la salvación es la santificación, que tiene dos momentos o que se le pueden distinguir dos aspectos importantes. La santificación instantánea, que es la que Dios imputa sobre el pecador, transformándolo en santo, y luego está la otra parte de la santificación que nos queda en nuestras manos y que tiene que ver con la purificación de nuestra alma, de nuestros pensamientos y también inclusive de nuestra conducta. Así que estamos tratando una carta teológica. En ella Pablo no da consejos personales, no trata de alentar a las personas, sino solo enfocarlos en la explicación de la justificación que tenemos delante de Dios. Así que tenemos que desarrollar este tema y ver justamente la fe en relación a la justicia. Y los versículos 21, 22 y 25 nos introducen en todo esto. Me gustaría entonces leer el capítulo 3, versículos 21 al 28, donde vamos a estar comprendiendo esta explicación que Pablo le daba a los romanos. Y dice así esta porción del libro de Romanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia?
queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Tal vez les parezca un poco confusa esta explicación. Claro, estamos entrando en el área de la teología. Hay muchos conceptos que están incluidos dentro de esta explicación. Pero no es imposible entenderlo. Realmente, en un desglose que podemos ir haciendo, podemos entender lo más importante que nos quiere decir este pasaje. Quisiera enfocarme primero en el versículo 23 y volver a leerlo para prestarle atención a esto que Pablo nos explica. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. La verdad que esta declaración bíblica puede resultar un tanto ofensiva, o muchas personas pueden llegar a ofenderse al leerla o al escucharla. Porque todos creemos ser merecedores del cielo. ¿Quién se considera pecador por sí mismo? ¿Quién se considera que es malo? Esta idea nace en la Revolución Francesa, donde se establece este principio. El hombre, en esencia, es bueno. O sea, usted y yo, en esencia, somos buenos. No merecemos la condenación, no merecemos el infierno. Pero por alguna razón el alma humana puede llegar a corromperse, en la Revolución Francesa se explica que a través de el trabajo social, a través de una mejor economía, a través de mejorar las condiciones en las cuales vive la persona, podríamos añadir unas cuantas cosas. Mejorar la salud, mejorar la economía, mejorar la alimentación. Dice que el alma humana puede cambiarse y puede mejorarse. Estamos en el siglo XXI y vemos que no hay verdadera razón en aquello que presentaba la Revolución Francesa. El hombre sigue siendo malo y sigue siendo pecador. Al menos David en el Salmo 51, versículo 5, lo expresa de la siguiente manera. Mucho antes de la Revolución Francesa, David escribe, «He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre». ¿No es esta una expresión particular de David, o sea, simplemente aplicada a él? Es una condición general del ser humano y todos podríamos llegar a decir que en maldad hemos sido formados y que en pecado hemos sido concebidos. Alguien podría decir, bueno, pero yo nunca robé, nunca maté, nunca hice un acto agraviante con el cual merezca la cárcel. Bueno, la cárcel sería el extremo de todo esto. Pero la Biblia nos dice que somos pecadores, nos guste o no nos guste. Creo que esto es una herencia, y bien David lo explica. Es una herencia. Somos pecadores, ¿por qué? Porque descendemos de otros pecadores que a su vez descienden de otros pecadores que a su vez descienden de otros. Y si seguimos esta cadenita, según el relato de la Biblia, vamos a llegar a esa primer pareja humana, Adán y Eva, que desobedecieron al mandato de Dios, hicieron su propia voluntad y quedaron excluidos de esa gracia, de ese favor en el cual Dios los había puesto. Aquí entonces tenemos una cuestión de fondo. Somos malos aunque querramos ser buenos. Pablo también en un momento llega a discutir esto y llega a decir que el mal que no quiere, eso hace, y el bien que quiere, eso no logra finalmente realizarlo. Así que sin saber las leyes mendelianas de la genética, David reconoció que el problema lo llevaba escrito en sus genes, lo traía en su propia alma.
Así que esto nos hace tal vez pensar en una nueva palabra aplicada a la teología, y es que somos pecadores congénitos. Esta palabra usted no la va a encontrar en la Biblia, la estoy aplicando yo en este momento, pero creo que está bien aplicada. Congénito es justamente una condición anormal adquirida a lo largo del desarrollo de nuestro ser y presente en el momento del nacimiento. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice de la siguiente manera: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí se reúne lo que David decía, se juntan las leyes mendelianas de la genética y la herencia, y nos dice, un hombre pecó, pero por ese hombre entró el pecado en la humanidad, por lo tanto todos recibimos esa misma condición. Pero estamos perdidos entonces, no hay solución, no hay salida de este laberinto infernal en el cual los seres humanos hemos caído. Bueno, quiero darles la buena noticia, y que es Pablo el que nos cuenta también que Dios buscó la solución, y Dios ya tenía preparada la solución a este problema antes de que aparezca el problema. Por eso Pablo habla de la justificación. Recordemos que la palabra justificación es un término legal, como bien dijimos hace unos instantes, y que expresa el acto de un juez cuando al condenado se lo absuelve de su delito, de su culpa o de su pecado, en el caso de la teología, para declararlo inocente. Y ahí el juez baja el martillo. El hombre es hecho justo, pero no por su propia cuenta, no por sus propios méritos, sino porque el juez decide declararlo justo. Y hay obviamente una razón. En el versículo 24 está esa razón. Me gustaría que juntos también la podamos leer. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dios quiere salvarnos haciéndonos justos, pero ¿cómo funciona esto? La verdad que es difícil a veces de entender. ¿Por qué Dios quiere salvar a un culpable? Si el culpable se merece la cárcel o la muerte. Según las legislaciones de cada país, hay culpables que son llevados a la muerte. Y en otros países no hay pena de muerte, entonces van a una cárcel. ¿Por qué Dios quiere salvarlo? Si realmente se merece ese lugar. Bueno, este versículo explica el proceso y lo vamos a ver de atrás hacia adelante. Primero, habla de la redención. En último punto de ese versículo habla de la redención. La redención es un rescate en el cual hay que pagar un precio, y normalmente el precio es alto. Lo vemos desde la antigüedad. Entre los judíos se practicaba la redención cuando alguien perdía una propiedad o cuando un familiar quedaba preso o quedaba como esclavo. Alguien podía ir y pagar. Sería algo parecido a la actual fianza que existe también en algunos países, según las leyes. Se paga una cantidad generalmente grande de dinero para que la persona pueda tal vez ser liberado de la cárcel. No que el juicio terminó, pero por lo menos podría llegar a salir de la cárcel. Entonces la redención es un rescate. ¿Quién lo pagó? Jesús. Y no fue necesariamente gratis. El precio fue muy alto. Fue el costo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Luego también este pasaje habla de la gracia. La gracia representa la gratuidad. Por eso digo, este acto de Dios no fue gratis,
sino que para nosotros es gratuito. Gratuito quiere decir que es un regalo. Nosotros no vamos a tener que pagar para recibir este regalo porque es un regalo. Y los regalos son gratuitos. Usted no paga para recibir un regalo. Si tiene que pagar, ya no es regalo. Se lo están vendiendo. Pero si usted no paga y se lo dan, ahí hay verdadera gratuidad. Así que Jesús es el que pagó por todos nosotros. Por eso dice, justificados gratuitamente. Ahora bien, ¿por qué todo esto? ¿Por qué realmente Dios diseñó este plan de esta manera? Este regalo de Dios no es porque seamos ni buenos, ni lindos, ni justos. Este regalo es porque Dios es bueno con nosotros, no nosotros buenos con Dios, sino que Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Y básicamente, según lo que presenta el Evangelio de Juan en el capítulo 3 y versículo 16, todo esto fue hecho por amor. Es la esencia de la salvación. No es porque la merezcamos, ni porque tengamos buenos argumentos para defendernos, sino porque Dios nos amó de manera incondicional. Ahora bien, recién dijimos que en realidad la salvación es gratuita, pero en realidad hay algo que nosotros tenemos que hacer. Fíjese Romanos capítulo 3, versículo 27, podemos leerlos. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Desde la comprensión popular de la teología, es una comprensión básica y normalmente errónea, distorsionada por la tradición y distorsionada por la imaginación de algunas personas, se enseña que para que Dios te perdone vos tenés que ser bueno. Y se enseña que para entrar al cielo hay que ser bueno, hacer buenas obras, hacer caridad. Pero nada más lejos de la verdad bíblica. En realidad, si quiere ver realmente cómo es esto, tenemos que ir a una de las palabras de Jesús que se encuentra en Marcos capítulo 2, versículo 17, en una discusión que él tenía con los fariseos, con el pueblo, con la gente de aquel momento. Y dice de la siguiente manera Marcos 2:17. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Realmente es como Jesús lo dice. Aunque hoy la medicina también es preventiva y está bien ir al médico cuando uno está sano para hacerse los controles, los análisis, pero en realidad la medicina se aplica, el medicamento se aplica, el tratamiento se aplica sobre la enfermedad o sobre la persona enferma. Y Jesús dice, no vine a llamar a los justos, ya son justos, ¿para qué los voy a llamar? He venido a buscar a los pecadores, he venido a buscar a los enfermos, para ellos he traído la medicina. Por eso Romanos nos explica bien todo esto. Un pecador, para defenderse delante de Dios, no tiene un buen argumento. ¿Qué argumento puede presentar? Si no es salvo por las obras que hace, ni por el estudio que pudo haber hecho, no podemos ser salvos por el tamaño de la Biblia que hemos tenido o por la cantidad de estudios que hemos realizado, inclusive estudios de teología que nos pueden ayudar a mejorar, pero que no nos van a salvar. ¿Cuál es la única alternativa entonces que tiene el pecador para poder ser justificado? Es la fe, ya que no hay argumento humano para presentar delante de Dios. Lo mejor que usted pueda tener
presentado delante de Dios no tiene ningún tipo de validez. Así que, aunque la justificación o la salvación es gratuita, en realidad tiene un precio subjetivo que está impuesto, y es la fe. Usted y yo tenemos que poner nuestra fe en Cristo Jesús. Ese es el único precio que tenemos que pagar. Poner nuestra fe en Él. Poner nuestra fe, nuestra creencia en su sacrificio. Porque la fe es una capacidad inherente al hombre. Todos los hombres podemos tener fe. La Biblia no dice que los animales puedan tener fe, ni las plantas puedan tener fe. Solo los seres humanos tenemos esta cualidad, esta capacidad en nuestra alma de poder albergar la fe. Pero podemos tener distintos tipos de fe. De hecho, todos tenemos distintos tipos de fe. Podríamos nombrar algunas. Por ejemplo, usted tiene una fe natural. La fe natural es la que a usted lo lleva a moverse todos los días, a acostarse para dormir creyendo que a la mañana siguiente va a estar vivo para poder levantarse y continuar su vida. La fe que le da ciertas seguridades o ciertas certezas que va a ser un buen día, que la comida que usted compra en la calle, algunos lo hacen porque no tienen otra alternativa, compran un sándwich que alguien está cocinando en una esquina o alguna comida callejera que podría tener un montón de dificultades, podría estar contaminada, podría estar envenenada, podría tener tantas cosas. Sin embargo, la persona va, se compra su sándwich, se sienta en el banco de una plaza y lo come tranquilamente. Esta es la fe natural, es la que nos permite movernos todos los días y desarrollar básicamente nuestra vida aún sin un tipo de fe que es la que nos conecta a Dios y de la cual vamos a hablar en un instante. Podemos tener la fe como un don, así lo muestra el libro de Primera de Corintios, o podríamos tener la fe como fruto del Espíritu, también así lo muestra el libro de Gálatas en el capítulo 5. ¿Existe la fe negativa? Bueno, pues parece que sí, la Biblia lo muestra. La fe negativa es la certeza, la creencia de que todo va a ir mal. Los argentinos estamos bastante pesimistas últimamente, ¿no? Muchos tienen la fe negativa, que era la fe que tuvieron esos príncipes de Israel que fueron a visitar la tierra prometida como espías cuando Moisés los envió. 10 de esos 12 volvieron diciendo: es imposible tomar la tierra, sus moradores son gigantes, nos ven como langostas, nos van a matar, nos van a comer, nos van a destruir, esa tierra traga a sus moradores. ¿De dónde sacaron esto? Sí, es cierto, los moradores de aquella tierra tenían a los gigantes, ciertos filisteos enormes como Goliat, aquel hombre que medía más de 3 metros de altura, un soldado de los filisteos. Pero no todos eran gigantes. Sin embargo, estos 10 tenían una fe absoluta de que no iban a poder conquistar la tierra que Dios les había prometido. Como muchas personas tienen fe de que no van a salir adelante, tienen fe de que no se van a sanar, tienen fe de que las cosas no van a cambiar. Eso es una fe negativa, tienen la certeza, la seguridad de que todo va a ir de mal en peor. La verdad que esto es absolutamente pesimista, una visión totalmente pesimista de la vida. Otros pueden tener una fe muerta, como lo muestra Santiago también en el capítulo 2, versículo 17, que dice que la fe sin obras es muerta. Así que existe la fe muerta también. Es aquella que los hombres creen tener, pero que no la pueden demostrar a través de lo que hacen o de lo que pueden vivir. Pero la más importante de todas es la fe salvadora. Es esa fe que cuando es puesta en Jesús, cuando es puesta en su muerte,
en su sacrificio y en su resurrección, se transforma en el pilar de nuestra salvación. Solo por nuestra fe en Cristo Jesús podemos ser salvos. No hay otra forma de llegar a Dios. Los hombres nos encantaría tener otras alternativas más fáciles, siendo un poquito buenos, yendo un poquito a la iglesia o perteneciendo a alguna religión. Creemos que podemos ser salvos, pero la Biblia nos dice que no hay otro camino, que hay un solo mediador, no 2, 3 o 4, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo, hombre. Por eso nuestra fe tiene que ser puesta en Él. Ponga su fe en Jesús. Usted va a ser justificado como pecador que tenía una condena por ser pecador, aunque no haya matado a nadie, aunque no haya robado, había una condena sobre todos nosotros. Somos liberados de esa condena cuando podemos poner el único precio que debemos de pagar para obtener la salvación, la fe en Cristo Jesús. No hay nada más que podamos hacer. Después, corresponderá vivir de acuerdo a la fe que hemos adquirido en nuestro corazón. Obviamente que las buenas obras también tienen que ser parte de la vida del cristiano. No para salvarse, sino porque fue salvado. Debemos de vivir en buenas obras correspondiente al testimonio cristiano. Dice el versículo 28 del capítulo 3 de Romanos, y Pablo cerrando esta idea, si quiere leerlo conmigo, dice así Pablo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Por fe sin las obras de la ley. Usted y yo no podemos hacer nada para ser justificados, solamente creer en Cristo Jesús y vivir de acuerdo a eso. Yo espero que este pasaje denso, complejo del libro de Romanos le haya quedado claro. Espero que haya podido entender que somos pecadores en primer lugar. Aunque no hayamos hecho cosas malas, somos pecadores porque somos descendientes de otros pecadores. Y así continúa esta cadenita. Por lo tanto, somos pecadores congénitos desde el día de nuestro nacimiento. Pero Dios nos quiere justificar, nos quiere hacer justos gratuitamente. ¿Y cómo? Por la fe en Cristo Jesús. Ponga su fe en Él y sea justo delante de Dios y viva de la siguiente manera. Si quiere, yo lo voy a guiar en esta primera oración para que usted pueda recibir a Jesús, para que pueda pedirle perdón a Él, poner su fe en su sacrificio y a partir de ahí recibir este proceso maravilloso de la salvación, que es la regeneración, la justificación y la santificación. Si quiere, haga esta oración conmigo. Realmente lo invito a que haga esta oración conmigo de la siguiente manera. Cierre sus ojos, enfóquese en Dios y repita con fe estas palabras. Señor Jesús, en este día vengo delante de tu presencia, reconociendo en primer lugar que soy pecador, pero entendiendo también que vos me has provisionado de la salvación a través de la fe. Por eso hoy te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por haber vivido lejos de ti, por no haberte tenido en cuenta. Y por la fe, yo acepto a Jesús en mi corazón. Lo recibo como Señor y Salvador de mi vida. Señor Jesús, yo creo en ti y pongo toda mi fe y toda mi esperanza en tu sacrificio, en tu muerte y en tu resurrección. Por lo cual, Dios, te pido que me justifiques, que me santifiques y que me des la nueva vida en este día. Yo lo recibo en mi corazón, recibo tu regalo. No tengo méritos para defenderme, solamente recibo el regalo que tú me das. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Si usted pudo hacer genuinamente esta oración,
No repetirla porque yo se lo pedí, sino decirla porque usted quería y porque sentía esta necesidad. Quiero decirle que usted ya ha sido santificado por Dios, la nueva vida le ha sido imputada y usted está justificado. Ya no está condenado. El juez bajó su martillo y a usted lo declaró justo. Viva de tal manera. No se olvide de este día, no se olvide de este momento. Que Dios te bendiga ricamente.